ímpetu de servicio, de ver mejor a tu país, para ti y tu familia. La pasión por tu profesión es lo que te define, porque sabemos que eres bueno, pero queremos que seas el mejor. En la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener, creemos en ti. Por eso te impulsamos a alcanzar tu máximo potencial y luchar por tu pasión para seguir avanzando. Somos parte del grupo Wiener Carrión y hace más de 50 años impulsamos una experiencia educativa que trasciende en nuestro país. En nuestra escuela de posgrado contamos con más de 12 años de experiencia, brindando así una formación integral en salud, criminalística, educación, gestión pública, investigación, derecho e innovación. Nos comprometimos con nuestro país en formar profesionales del más alto nivel, líderes con propósito social, líderes con excelencia académica. Impulsados por una gran red de universidades en todo el mundo, con convenios nacionales e internacionales que promueven la movilidad estudiantil y docente a través de pasantías, clases espejo, congresos y eventos internacionales de primer nivel. Nos impulsa el generar conocimiento propiciando el aprendizaje mediante la investigación y producción de artículos publicados en las principales revistas científicas del mundo. Nos impulsan nuestros docentes investigadores. Nos impulsan nuestros alumnos y egresados. Profesionales íntegros y competentes con visión global, capaces de superar cualquier obstáculo para seguir avanzando. Nos impulsa la misma pasión que te motivó, esa pasión que impulsa al máximo tu potencial. ¿Y a ti? ¿Qué te impulsa a crecer? Posgrado Universidad Norbert Wiener, tu impulso. Bien, muchísimas gracias por el video tan explicativo que nos han podido brindar. Vamos ahora a continuar con la presentación de nuestro webinar, el tema de hoy. Para ello voy a presentar al doctor Paul Avelino Cayupe. Es tecnólogo médico con certificación profesional, egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, doctor en gestión pública y gobernabilidad. Cuenta con una maestría en docencia universitaria, con una segunda especialidad en hematología en la Universidad Norbert Wiener. Especialista también, consultor en gestión analítica de laboratorio. Cuenta con diversos diplomados como gerencia en laboratorios clínicos, en hematología aplicada. También actualmente labora en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, el INEI, en el área de hematología. También, bueno, es el principal docente de la segunda especialidad de hematología. Muy buenas noches, estimado doctor Paul. Puede iniciar su presentación. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Primeramente, ¿me logran escuchar? Sí, ¿Bien? se la escucha, doctor. Ok, correcto. ¿Qué tal? Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Es grato en este momento hacer una presentación y va dirigido especialmente con el tema de poder incentivar la investigación, de poder aperturar una nueva disciplina. Agradezco de antemano a cada uno de los en este caso, los participantes que están dentro de la sala virtual, dentro de Facebook, y a la vez también a la coordinación con el objetivo, en este caso, de poder dar un plus sobre lo que también se desarrolla dentro de la segunda especialidad, ¿no? Bien, sin más que decir, vamos a entrar rápidamente de lleno al tema que tiene como título Morfometría digital hemática, una herramienta útil al apoyo diagnóstico. Bien, estos son los puntos que vamos a tocar el día de hoy rápidamente.
una introducción, unos conceptos generales. Vamos a ver los primeros sistemas y cómo fue evolucionando todo este trance del sistema digital que actualmente tiene mucho a borde. Hay muchas empresas transnacionales que están abordando sobre los procesos de patentes sobre estas plataformas, técnicas y metodologías que van a apoyar a la morfometría y netamente de fondo las aplicaciones de la morfometría, ¿no? En sí, ¿en qué consiste esta morfometría y cómo va a ayudar al apoyo diagnóstico hemático? Algunas investigaciones que vamos a ir revisando también que se han podido desarrollar dentro de la universidad, así como tema de proyecto de investigación, aportes y recomendaciones. Bien, como introducción, podemos decir que dentro de nuestro mundo secular, nosotros, si no nos hemos dado cuenta, vemos frecuentemente que al momento de comprarse un smartphone, nosotros tenemos un nivel de tecnología donde, en que consiste al momento de que nosotros queremos que se aperture sin ninguna contraseña, podemos utilizar nuestro rostro para poder identificarnos dentro del celular. Y ese nivel de tecnología prácticamente es rutinario, ¿no? Prácticamente estamos hablando del tema de la inteligencia artificial. Estamos hablando de que ese nivel de tecnología ya se presta para diversas disciplinas a nivel mundial, ¿no? Una de ellas, obviamente, en este caso, vamos a enfocarlo a hematología. Y en esta fotografía, obviamente, estamos viendo a un pequeño donde está cogiendo un celular y rápidamente puede identificar el rostro y aperturar sin ninguna clave ni contraseña. En el lado derecho, de la misma forma, vamos a poder observar un microscopio donde obviamente va a existir un tipo de slide, una laminilla, un portaobjeto, en la cual vamos a observar un tipo de muestra. Y obviamente ese tipo de muestra con una inteligencia artificial, una red neural, propiamente puede identificar inmediatamente cualquier elemento celular en la actualidad. Y de eso consta, obviamente, este contexto que estamos hablando a nivel de la morfometría. Bien, vamos a resumir rápidamente qué es la morfometría, ¿no? Bueno, son dos términos griegos que se han aunado como morfe y metría, que significa, en conclusión, la morfometría es medida de la forma. Y en este caso hay una diversidad de definiciones, de los cuales he cogido dos, que engloba lo que nosotros queremos el día de hoy mencionar, ¿no? Es el análisis cuantitativo de la forma y un concepto que engloba la forma y también el tamaño. Y obviamente una técnica de análisis taxonómico utilizando medidas de formas en diversos organismos. Eso quiere decir que desde un punto inicial, la morfometría ha sido utilizada para el manejo de diversos tipos de especies a nivel, en este caso, del estudio taxonómico, biológico y muchas disciplinas, ¿no? Y es la imagen como yo les estoy mostrando en la parte derecha, donde se desarrollaban esas medidas muy importantes y obviamente cuando existiese un defecto en alguna especie, escapaban fuera de esas medidas, ¿no? Entonces, desde esa propuesta, nosotros podemos ahora enfocar una morfometría celular, que en la actualidad se habla mucho sobre ello. Y prácticamente estamos ya aplicándolo actualmente a la hematología. ¿Qué significa? La morfometría celular no es más que la medida cuantitativa de las células sanguíneas usando inteligencia artificial, el cual va a generar en este caso nuestro objetivo, el apoyo diagnóstico hematológico, desde el uso de muchos descriptores que vamos a ir revisando más adelante. Obviamente que para
poder llegar a ese punto, necesitamos tener, en este caso, el uso de un microscopio. ¿Ok? En esta diapositiva se nos menciona la importancia, en este caso, de la morfometría. ¿Cuál es la suma importancia que se está teniendo actualmente? Primero, cuantificar características morfológicas usando descriptores celulares de tipo geométrico, colorimétrico y granulométrico. En este punto es muy importante resaltar que cuanto más información de la caracterización que vamos a tener de los elementos celulares, prácticamente se tiene mucha más información para poder generar ciertos algoritmos. Otro punto es mejorar la identificación de las células anormales en sangre periférica, médula ósea u otra muestra afín. Prácticamente a este punto la morfometría está siendo usado por las diversas patentes a nivel mundial que están generando estas plataformas, estos sistemas para el proceso, en este caso, del apoyo diagnóstico. En este caso, darnos ya una preclasificación de los elementos celulares, ¿no? Entonces, es de suma importancia. Otro punto es proporcionar una evaluación morfológica más precisa y objetiva, transformando parámetros cualitativos en valores cuantitativos. Cuando nosotros revisamos cualquier tipo de muestra a nivel de un microscopio, nosotros lo caracterizamos de forma subjetiva, en base a nuestro aprendizaje, en base a nuestra nomenclatura, pero cuando se utilizan estas plataformas, obviamente no es de forma cualitativa como nosotros hacemos al momento de hacer la caracterización, sino es de forma cuantitativa. Y prácticamente ahí es de mucha importancia porque una definición cuantitativa es mucho más precisa y más exacta sobre lo que se quiere mencionar o sobre lo que se quiere definir. Otro punto es, a partir de la información cuantitativa se puede generar algoritmos como algoritmos de sospecha diagnóstica. Y actualmente muchas instituciones de investigaciones están tratando de desarrollar procesos investigativos en base a la generación de estos algoritmos con el objetivo de dar presunciones diagnósticas. Y eso es lo que se nos espera en un futuro, porque prácticamente vamos a tener unas propuestas diagnósticas que van a apoyar, en este caso, a un diagnóstico clínico de cualquier tipo de paciente que se encuentre desarrollando, en este caso, dentro de un laboratorio, una muestra. Bien, otro punto que también estaba enfocado era los sistemas digitales, cómo fue, en este caso, los primeros sistemas digitales. Existe a nivel de todo el proceso de generación de esta plataforma, porque para poder obtener una plataforma actualmente con esa capacidad y con ese nivel de tecnología, en el año de 1966, donde apareció prácticamente el primer sistema LER, no se tenía ese nivel de tecnología. No se podía tener, por ejemplo, un computador que tenía la capacidad de poder procesar 10 a 20 imágenes en un segundo. Entonces, actualmente sí lo tenemos. Pero obviamente estos sistemas podían contener un coloreador, un microscopio automatizado, pero prácticamente para poder llegar a desarrollar un efecto rutinario dentro de un laboratorio no se alcanzaba esa capacidad. Es por eso que fíjense que estamos hablando de prácticamente más o menos entre 54 años han tenido que pasar hasta que actualmente ya existen dentro del mercado una diversidad de plataformas que nos apoyan y que nos ayudan desde un punto de vista digital, ¿no? Y ustedes pueden ver en esa diapositiva, en esta que estoy mostrando, los diversos sistemas, ¿no? EMATRAC, el Coulter Electronic y unas más que vamos a mencionar más adelante, pero que es cada uno de estos sistemas
se utilizaba una diversidad de imágenes, pero solamente se llegaba a un límite. Eso quiere decir de que solamente se podría utilizar para procesos investigativos. Y fue tanto la evolución que, fíjense, desde 1960 que hasta los años 2000 en adelante ya fueron apareciendo una diversidad de sistemas. Esto quiere decir que se demoró mucho, obviamente que sí. Sabemos de que la mayoría de muestras asociadas a la microscopía son pruebas gold estándar, ¿ok? Y obviamente en ese estudio de prueba gold estándar podemos decir de que ya hay sistemas con una prueba gold estándar, que puede ser en periférica a nivel digital, que nos va a ayudar a dar una preclasificación de elementos celulares. Y valga la redundancia, en todo este proceso de automatización y de mejora o de evolución de la morfología digital, actualmente se van teniendo una diversidad de plataformas que están en ese mercado, que aportan en ese mercado y que van a ayudar, obviamente, al proceso del apoyo diagnóstico dentro del laboratorio. Otro punto es considerar qué técnicas apoyan a la morfometría celular. Uno de los más importantes es el procesamiento de imágenes digitales. ¿Ok? La inteligencia artificial, que ya les estaba adelantando, es muy emergente actualmente. Obviamente, la robótica por muchos años, no solamente a nivel microscópico, sino también a nivel de diversas plataformas o de diversos procedimientos de medida, han sido de mucha importancia dentro del laboratorio. Y obviamente la microscopía digital. Entonces, todas estas técnicas aportan para que la morfometría digital celular actualmente tenga un gran aborde y un gran aporte sobre lo que vamos a ver más adelante. Primero vamos a hablar sobre el procesamiento de imágenes. Y en esta diapositiva les estoy mostrando las etapas del procesamiento de imágenes. ¿En qué consiste? Un procesamiento de imágenes no es más que un proceso en la cual se tiene como objetivo una región de interés. ¿Ok? Una región de interés en la cual se desea estudiar o se desea generar un algoritmo y a partir de ello se va a tener que trabajar en una serie de etapas. Obviamente tenemos estas etapas, la etapa de adquisición, la etapa de preprocesado, la etapa de segmentación, la etapa de descriptores y la etapa de reconocimiento. Cada una de estas etapas juegan un rol muy importante para que al final esta plataforma tenga como objetivo generar una región de interés con el objetivo de poder tener un algoritmo y así poder proponer de alguna manera un tipo de preclasificación. Vamos a decir, por ejemplo, si yo tengo 1000 imágenes, por ejemplo, vamos a decir, de células plasmáticas, entonces, ¿de dónde voy a obtener? Obviamente voy a obtener de Frotis, voy a tener que ir juntando muestras y voy a tener que desarrollar mi proceso de adquisición. Y en el proceso de adquisición, que no es más que la obtención y la captura de las imágenes, yo voy a tener que ir estandarizando ese proceso para luego pasar a una siguiente etapa, que es el preprocesado. Ya una vez tenidas mis imágenes, yo tengo que ir evaluando qué es lo que voy a tener que evaluar a partir de la región de interés, ¿no? Entonces, voy a tener que usar posiblemente técnicas que me ayuden a mejorar la calidad de la imagen, ¿ok? Y una vez que desarrollo ello, yo puedo desarrollar luego la siguiente etapa, que es la segmentación. Si para mí, por ejemplo, me es importante estudiar el núcleo y el citoplasma de las células plasmáticas, prácticamente todas las células. Entonces, voy a tener que capturar todas las regiones de interés que me interesan a mí y estudiarlas, ¿ok?
Obviamente dentro de esa imagen posiblemente va a haber un background, ¿ok? Y va a haber un foreground, de las cuales yo voy a tener que liberar, especialmente el background porque me va a servir como ruido, ¿no? Entonces voy a tener que desarrollar procesos de segmentaciones. Una vez que yo desarrolle ese proceso de segmentación, que en este caso me es importante considerar que para mí la región de interés es el núcleo del citoplasma, ¿no? Y en base de esa información que yo tengo, yo puedo aplicar ciertos descriptores. En este caso, con una propuesta para poder cuantificar el nivel, porque estamos hablando de un nivel morfométrico, ¿ok? El nivel, en este caso, de los elementos de las células plasmáticas y poder caracterizarlas, ¿no? Una vez que yo tenga esa información, esa base de datos de esos 1000 elementos denominados células plasmáticas, yo puedo ir identificando, ¿ok? En base a ese reconocimiento, ir clasificando, ¿ok? Y obviamente cuando uno opta por una región de interés, posiblemente también puedes ir generando una comparación, ¿no? Podríamos comparar, por ejemplo, linfocitos versus células plasmáticas. Entonces, ya tendría una etapa de reconocimiento, donde la información que yo tenga me va a servir para poder desarrollar ciertos algoritmos. Y debes de recordar que en el proceso de adquisición es muy importante, como vamos a ver más adelante, la, la, eh, la robótica y la microscopía. Si bien es cierto, podemos hacer con un microscopio convencional o también con un microscopio automatizado donde rápidamente me va a tomar las fotografías. Y dentro del reconocimiento es muy importante también ir, al momento de ir generando estos algoritmos, algunos lo van a poder caracterizar en base a un proceso automático del reconocimiento. Entonces, ya estamos hablando de una inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces, todo esto concierne solamente al procesamiento de imágenes. Como les había mencionado, la etapa de adquisición es una etapa muy importante. Y dentro de esa etapa de adquisición prácticamente vamos a tener dos aspectos muy importantes. De ver qué tipo de microscopio vamos a utilizar, si es automático o es uno convencional, qué tipo de luz vamos a utilizar, qué tipo de contraste podemos estar utilizando desde la parte propiamente del microscopio, porque también por software nosotros lo podemos ir trabajando el contraste, ¿no? Y obviamente estandarizar. Una vez que se estandariza en este caso el microscopio, va a tener que trabajar de esa forma estandarizada para obtener las imágenes. Y luego de ello vienen el tema de las imágenes digitales, ¿no? Dentro de cada software que se puede utilizar, ¿ok? Nosotros vamos a tener que calibrar. Vamos a tener que estandarizar el tamaño y también el formato como vamos a ir trabajando en el desglose de cada una de las imágenes. Y el otro, obviamente, es la consideración del peso. Dentro de la especialidad, nosotros estas etapas lo vamos revisando detalladamente con el objetivo de que ustedes de forma práctica se vayan dando cuenta de la información que ustedes están recibiendo, porque van a ir generándose imágenes y obviamente a partir de esa información ustedes van teniendo, en este caso, los resultados, ¿no? Una vez que ya hemos adquirido, podemos desarrollar una mejora de una imagen que prácticamente estamos hablando de decir que le vamos a dar un contraste, le vamos a incluir filtros de convolución, podemos suavizar, resaltar, ¿ok? Y esto prácticamente es toda una serie de información matemática que es muy necesario empezar a ir considerando qué es lo que vamos a trabajar. Obviamente yo voy a mejorar mi imagen porque sé que existe algún ruido interno que no me sirve para que yo tenga una imagen o una región de interés pura, ¿no? Y una vez que yo desarrolle la mejora de imagen, paso ya al proceso de segmentación propiamente dicha, y vamos a tener dos tipos de procesos de segmentación. ¿Qué significa separar?
segmentar es prácticamente generar una región de interés. Si para mí es el núcleo propiamente, si para mí es el citoplasma, las granulaciones, de repente la generación de, no sé, de hemoparásitos, por ejemplo, que se encuentran en un proceso, en este caso de parasitemia dentro de la célula. Entonces, eso puede ser mi región de interés, ¿no? Y hay dos formas de segmentar. Uno mediante procesos de umbralización y otro mediante segmentación por ilustración del ROI, lo que nosotros conocemos como mano alzada. Cuando hacemos procesos de umbralización, prácticamente estamos generando de una forma mucho más automática los procesos de segmentación. Por ejemplo, en esta imagen, como ustedes están observando, un neutrófilo, vemos que se está segmentando propiamente el núcleo, ¿ok? ¿Por qué? Porque en este ejemplo, la región de interés para mí es el núcleo. Al igual que, por ejemplo, esta célula de linfoma, correspondiente al linfoma celular T del adulto, propiamente el núcleo, ¿no? Mi región de interés es el núcleo. Y nosotros podemos comparar, pues, los linfocitos con células de linfoma o linfocitos anormales, ¿no? Entonces, eso lo que constituye desarrollar el proceso de segmentación por umbralización. El otro punto es segmentar en base a los procesos de ilustración. Prácticamente es aquí como si yo estuviese dibujando, voy segmentando. A mano alzada también lo conocen. Y este proceso de segmentación puede ser más exacta, pero te genera mucho tiempo porque estarías segmentando, vamos a decir, si mi región de interés es de 10.000 imágenes, fíjense cuánto te demoraría segmentar una imagen, ¿no? Prácticamente entonces es necesario tener la decisión qué tipo de segmentación se te es más fácil desarrollar dentro de este proceso de segmentación. Y obviamente van a existir operaciones morfológicas como el opening, closing, ¿ok? ¿Para qué sirven estas operaciones morfológicas? Para perfeccionar nuestro proceso de segmentación. Porque si, por ejemplo, veo que si mi región de interés fuesen los hematíes y estos están juntitos, ¿ok? Muy juntitos, yo tendría que usar un proceso de erosión, ¿ok? Para poder separarlos, porque si mi región de interés son todos los hematíes, yo necesito contar los hematíes, entonces prácticamente yo tengo que separarlos, ¿no? Pero si están juntos, ¿es viable separarlos? Sí, es viable, porque las operaciones morfológicas nos ayudan a ello. Y el otro punto es el uso de los descriptores. Como les decía en un inicio, nuestra morfología cualitativa, al momento de que nosotros revisamos un frotí de sangre periférica, nosotros hacemos una calificación cualitativa, ¿no? O caracterizamos cualitativamente el tamaño, la cromatina, los nucleolos, las granulaciones, ¿no? Pero cuando ya utilizamos la morfometría, con el uso de los descriptores, podemos decir, esta célula tiene tal cantidad de área, tal valor de perímetro, de diámetro, de circularidad. Entonces ahí estamos hablando de descriptores geométricos. Y obviamente van a existir tres tipos de descriptores: geométricos, colorimétricos y de textura, de los cuales nos va a dar mucha información sobre elementos celulares, sobre, en este caso, la caracterización del color que asume cada tipo de célula y la textura, que también es un aspecto muy importante, y especialmente cuando enfocamos, por ejemplo, en elementos patológicos. Y de alguna manera, fíjense que todo esto de aquí lo podemos hacer de forma manual, todo lo que hemos estado mencionando, ¿no? Pero nos es necesario, ¿ok? Incluir un proceso de inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué viene a ser la inteligencia artificial? No es más que la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear, en este caso, máquinas que van a presentar la misma capacidad del ser humano. Quiere decir que, por ejemplo, yo, a partir de un algoritmo que yo
he podido obtener, yo puedo decirle a la plataforma, mira, esta es la información sobre esta célula y ahora te toca a ti hacer tu trabajo. Identifícame a todas estas células que van a ser fotografiadas. E inmediatamente estamos hablando de una inteligencia artificial. Ejemplo clásico de la inteligencia artificial, muchos de ustedes de repente pueden tener un equipo que se llama Alexa, ¿no? Y prácticamente el nivel de tecnología, ¿ok? Que esta plataforma, este sistema o este equipo usa para poder hacer la simulación semejante a una persona, a un ser humano, con esas mismas capacidades, ¿no? Y el otro punto es el Machine Learning y el Deep Learning, que los dos están asociados también a la inteligencia artificial, ¿ok? Uno con la, en este caso, con la capacidad de dotar, en este caso, el aprendizaje, ¿ok? A ciertos equipos, a ciertos aparatos, como por ejemplo estamos hablando de los vehículos autónomos, ¿no? Actualmente ya la capacidad que ha llevado esa información es que los vehículos actualmente pueden desarrollar un proceso de manejo automático, ¿no? Sin ninguna preocupación de parte de un conductor. Y el Deep Learning, por ejemplo, los chatbots que prácticamente a veces renegamos porque lo que nos contesta cuando queremos hacer una queja a Telefónica o a cualquier tipo de ente que nos da un servicio, siempre nos manda un automático sobre la conversación, ¿no? Entonces, fíjense que la inteligencia artificial es un aspecto muy importante. Ahora es aplicarlo. En este proceso aplicativo, nosotros estamos hablando específicamente que la inteligencia humana ha llegado hacia un límite, ¿ok? Pero cuando nosotros aportamos, nuestra inteligencia humana aporta hacia un patrón de reconocimiento de un equipo, de un sistema, de una plataforma, lo que va a hacer es hacer una representación de aprendizaje. Primero aprende y luego se enfoca para que pueda de la misma forma pensar como el ser humano. Entonces estamos hablando de una inteligencia artificial, pero ¿de qué depende? Obviamente de datos de entrenamiento, obviamente de extracción de características, como le estaba mencionando sobre la extracción de toda la información de los elementos celulares, él podría tener y caracterizar y luego comparar y luego a partir de esa información predecir. En este caso, nos daría una preclasificación, ¿no? Y obviamente esto puede surgir mucho más y más, teniendo un modelo. Cada plataforma tiene un sistema, un modelo, un algoritmo que va a generar una patente importante para su desarrollo. ¿Y cómo aterrizamos en ello? Tenemos un microscopio, como ya les había mencionado, toma fotografías para un elemento celular, se extrae todos los descriptores, las caracterizaciones por cada uno de los elementos en base a sus regiones de interés, ¿ok? Y a partir de esa información se crea una red neural. Y esa red neural, como ya tiene la información, lo que hace es, al momento de que existe una segunda etapa donde ya él ha aprendido, se genera una información sobre los elementos celulares y él capta la idea. Oye, esto es, contiene esta información, ah, ya, es un info. Contiene esta información, ah, ya, es un blast. Contiene esta información, es una banda. Y luego pasa como un sistema de reporte, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial juega un rol muy importante. Ya les había mencionado también que la robótica. Prácticamente actualmente el apoyo de la robótica a la parte de la microscopía y la morfometría, okay, ya tenemos microscopios que abordan partes automatizadas, tanto del aceite, del revólver, de la platina. Ya no voy a coger el microscopio, sino a utilizar, por ejemplo, un joystick automático, ¿no? Entonces, eso también apoya a la morfometría. Y obviamente existe unas bases sobre la imagen, ¿ok? ¿A qué es lo que me estoy refiriendo? Que cuando nosotros vamos a ir revisando aquellos quienes desean inscribirse, por ejemplo, a la
especialidad, nosotros vamos a ir revisando cada una de las bases sobre lo que está contenida una imagen, ¿no? Obviamente está contenida en unidades conocidas como bytes, pero eso proviene ¿de dónde? De un objeto, ¿no? Prácticamente vamos a tener una imagen interna que se convierte en una imagen digital, y esa imagen digital es observada en un computador, en un monitor que prácticamente nosotros lo conocemos en el día a día. Y vamos a ver rápidamente la aplicación que tiene toda la parte de la morfometría actualmente en este punto. Vamos a ver que existen ya plataformas, ¿ok? Existen plataformas que van a ayudar, en este caso, en base a la morfometría, la evaluación del frotis sanguíneo, la evaluación de los glóbulos rojos ya individualizados, también de las plaquetas, de los reticulocitos, de la médula ósea, de muestras con parasitemia como la malaria, y evaluación también de fluidos corporales. Y cuando hablamos sobre el proceso de la aplicación, estamos diciendo, y ya hemos mencionado anteriormente, que con la ayuda, en este caso, del procesamiento de imágenes, con la ayuda de los descriptores, se generan algoritmos. ¿Para qué? Para poder tener ya un proceso de preclasificación. Prácticamente, este es un pantallazo, por ejemplo, de un sistema digital que genera el proceso de preclasificación de los elementos celulares. Y obviamente, a nivel de la serie roja, también te genera, en este caso, un reporte valorativo en cruces, ¿ok? Pero para que se pueda producir ello, es necesario el uso de los descriptores que hemos mencionado, es necesario también el conteo de partículas, porque dentro de ese conteo de partículas, él va a tener que decir, ¿no? ¿Para cuántos glóbulos rojos quieres que te valore? Y tú le dirás, pues, 1000, 5000, dependiendo, ¿no? Entonces, a partir de esa información, se hace un proceso valorativo. Y qué no decir también de las plaquetas, que hace la misma secuencia, también utiliza el principio, en este caso, de procesamiento de imágenes bajo conteo de partículas y el uso de los descriptores para ver, en este caso, la morfología plaquetaria. Entonces, fíjense que la aplicación de la morfometría de los descriptores es muy importante. Y es tan importante así que actualmente ya se define no en una forma valorativa, sino en una forma cuantitativa. Ya podemos decir cantidades de cada una de las alteraciones eritroides en porcentaje. Y ese nivel de tecnología es porque, producto a las operaciones morfológicas, a los descriptores celulares, al conteo de partículas, están incluidas dentro de los sistemas y también de la inteligencia artificial, ¿no? Fíjense, por ejemplo, aquí un sobreenfoque del ROI, ¿ok? Aquí lo que está tratando de ejemplificar es todos los glóbulos rojos hipocrómicos, ¿ok? Hipocrómicos, a predominio. Y eso lo está realzando. Fíjense esa inteligencia artificial de la plataforma que tiene esa capacidad de mostrarte la región de interés en la cual tú hayas podido hacer un marcaje, ¿no? Entonces, estamos hablando de nivel de inteligencia artificial. Y de lo mismo sucede para las plaquetas también, ¿ok? Por ejemplo, aquí hay plaquetas consideradas como microplaquetas, pero que no hay ruido. Llámese ruido a todo lo que es la parte que no es la región de interés, ¿no? Están solitas ahí las plaquetas. De la misma forma, aquí hay plaquetas normales, ¿ok? Pero no hay ruido. Entonces, ¿cómo se obtiene ese, cómo se desarrolla ese nivel de tecnología? ¿Qué se necesita para hacer eso? Se necesitan operaciones morfológicas, descriptores celulares, y obviamente la inteligencia artificial, machine learning, ¿ok? Y acá también se hace un sobreenfoque. Otro punto es también aplicado la morfometría para los reticulocitos. Es muy importante, las plataformas digitales están preparadas para desarrollar cuantificación de reticulocitos actualmente. Y es más, dentro de una plataforma en base líquida, estamos hablando de un contador hematológico, lo que se tiene, ¿qué cosa? También es un conteo de reticulocitos
de baja, de media y de alta, ¿no? De la misma forma se tiene para la parte de la morfometría. Fíjense que el R0 es un reticulocito con muchos retículos de RNA. Y fíjense que el R1 es ya mucho menor. Entonces, hay niveles, vamos a decir, de concentraciones de retículos que van yendo hasta llegar solamente a glóbulos rojos. Entonces, nos puede dar, en este caso, también una información mucho más precisa de lo que se tiene frente a un contador hematológico. ¿Y qué decir también de la médula ósea? Fíjense que también con la inteligencia artificial, con las operaciones morfológicas, los descriptores celulares, lo que se aplica para la evaluación de la médula ósea, que hace pocos años nomás han estado trabajando muchas patentes en base a esto, y actualmente ya se puede individualizar, ¿ok? Que era muy difícil a nivel de la médula ósea, porque prácticamente todo lo que tenías alrededor era mucho ruido, ¿no? Porque sabemos que el tipo de muestra de médula ósea es muy diferente de sangre periférica, pero aquí ya lo tenemos separadas. ¿Y qué tipo de tecnología se está incluyendo acá? Se está incluyendo las operaciones morfológicas, la inteligencia artificial que lo hace rápidamente, y que inclusive lo puedo llevar en un sobreenfoque de las regiones de interés que yo estaría observando aquí. ¿Ok? Y obviamente en una médula ósea, fíjense aquí ustedes están observando prácticamente es una muestra de médula ósea donde van a tener regiones de interés. M porque están incluidas los megacariocitos, ¿no? Y acá estamos observando un megacariocito. Entonces, esto en las plataformas lo hacen rápidamente porque ya tienen ya prediseñadas, definidas cuáles son las características de esos megacariocitos. Y qué no decir también con el tema de la malaria, ¿ok? Donde prácticamente también se tiene mucha información y existen plataformas que se puede hacer a nivel de gota gruesa de frotis sanguíneo y puedes indicarle cuántos campos de esa gota gruesa tiene que hacer la evaluación de los parásitos incluidos o cuántos hematíes en un frotis de sangre periférica. Y también llega hasta un grado de calcular un grado de parasitemia. Entonces, la inteligencia artificial actualmente aborda un avance y un aborde muy significativo sobre muchos tipos de muestras. Aquí, por ejemplo, les estoy mostrando sobre los fluidos corporales también. ¿Ok? Bien, hasta ahí podemos decir de que todos los procesos que hemos podido revisar están enfocados especialmente en el nivel de tecnología. Pero actualmente las investigaciones tienen que ir dándose más del aporte a la comunidad científica. Y es así que, por ejemplo, actualmente yo siempre les incentivo a los profesionales que llevan la segunda especialidad a poder desarrollar temas que van a apoyar a la comunidad científica, que inclusive en otros países ya prácticamente esto lo trabajan a nivel de pregrado, a nivel de posgrado, y obviamente hay grupos de investigación, ¿no? Lo que les estoy mostrando rápidamente es una investigación de un ex bachiller, ya licenciado actualmente, gracias a este estudio, donde tenía como objetivo, en este caso, aplicar los descriptores geométricos, pero ¿en quién? En linfocitos reactivos, usando, en este caso, una plataforma digital y en un hospital general, ¿ok? ¿Cuál fue, en este caso, o cómo está enfocada la investigación? En observación, en caracterización y demostración. ¿Qué tiene un linfocito reactivo con respecto a un linfocito normal? A nivel celular y a nivel numérico. Se aplicó estos descriptores y se llegó a una conclusión de estas diferencias. Fíjense, por ejemplo, las diferencias entre linfocitos normales. Nosotros podemos ir, ¿no? Obviamente un linfocito normal cualitativamente es más pequeño que un linfocito reactivo, ¿no? Porque su citoplasma es mucho más amplio. Pero aquí estamos hablando
a nivel morfométrico, a nivel cuantitativo. Y ya podemos decir a qué nivel los linfocitos reactivos se diferencian de los linfocitos normales, a nivel de área, a nivel de la relación núcleo-citoplasma, a nivel de área citoplasmática, por ejemplo, que es una de las que se diferencia, 34.3 la media del uso de esta área citoplasmática frente a 63.8. Entonces existe una diferencia significativa que aporta, y ya no hablamos pues cualitativamente, sino cuantitativamente. Y fíjense que estos temas también siempre les he incentivado con el objetivo de que puedan desarrollar sus procesos o sus proyectos, procesos investigativos o proyectos, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un proyecto que se llama Descriptores celulares y criterios de malignidad citológica usando imágenes digitales en linfomas con infiltración sanguínea. Aquí hay otro, descriptores celulares de megacariocitos en médula ósea de pacientes con neoplasias hematológicas, y esto es un proyecto que se va a desarrollar en el INEM. Ya las dos colegas, los dos tecnólogos, ya optaron su grado de especialistas, ¿no? En base a esto. Finalmente, ¿qué podemos decir sobre los aportes y las recomendaciones? La morfometría es una disciplina aplicado, no solo apoyo diagnóstico de la hematología, sino otras disciplinas relacionadas a la microscopía, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, el labor del estudio de Papa Nicolau, de anatomía patológica, de citología, de enfermedades de transmisión sexual, y muchas más que prácticamente la morfometría con la inteligencia artificial están generando un avance rápidamente. El apoyo diagnóstico de la morfometría mejorará en el tamizaje, en la rapidez y la confiabilidad de los resultados, porque prácticamente poner una máquina con un valor de eficiencia, vamos a decir, por ejemplo, del 90% de eficiencia, y exactamente, vamos a decir, 95% de sensibilidad con 95% de especificidad de una plataforma, quiere decir que de 100 elementos, 5 tendría que mover, en este caso, en el proceso de preclasificación, ¿no? La inteligencia artificial permitirá un avance más efectivo en el apoyo diagnóstico de la morfometría. Obviamente que todo lo que concierne a la inteligencia artificial actualmente se está dando un boom. Y quiere decir que para el año 2040, creo que la inteligencia artificial va a superar a la humana. ¿Y qué es lo que se nos espera? Pues no. Los sistemas digitales están en proceso de mejora y abordan nuevas perspectivas en el diagnóstico. Por eso que se requiere mucha investigación. Inclusive hay grupos de estudio, como les decía, que compran esos estudios para luego generarlos como patentes, como algoritmos de sus plataformas, ¿no? Las investigaciones en temas relacionados en la morfometría son importantes porque los sistemas pueden adquirir un aprendizaje denominado Machine Learning. Obviamente, cuando vamos desarrollando o incluyéndonos dentro de este proceso investigativo, podemos ir generando algoritmos, ¿ok? Porque vamos a decir, del 100% de células que tienen algoritmos, o sea, que ya se puede clasificar por un sistema, vamos a decir, el 75% ya está, vamos a decir, trabajada, pero existe un 25%, de repente hasta un 30% de las cuales son células que no son tan frecuentes, ¿no? De algunos tipos de neoplasias, pero se puede ir trabajando en ese proceso. Y finalmente, se recomienda incentivar el aprendizaje de esta nueva disciplina. ¿Ok? Significa que como especialista, yo puedo intuir, cuando ya haya podido tener toda la información necesaria sobre lo que es procesamiento de imágenes, especialmente, yo puedo decir, con criterio técnico,
cómo se encuentra esa plataforma, qué es lo que le necesita, qué tipo de algoritmos se pueden incluir dentro de esas plataformas, que actualmente las plataformas en base líquida, los contadores hematológicos, ya están generando algoritmos. Entonces, va a llegar un momento en que le vas a decir al sistema, oye, esta es la información de lo que tú no conoces, y ahora esta es la información, tómalo y haz. Y entonces, obviamente, él va a aprender a desarrollar lo que uno le mencione. Bueno, sin más que decir, finalizo esta presentación diciendo de que aquellos quienes están interesados en este proceso de aprendizaje de una segunda especialidad, llevamos más de 5 promociones relacionados al proceso de aprendizaje de una segunda especialidad en esta casa de estudios, Universidad Norbert Wiener. Les doy la invitación, ¿ok? Y si es así, nos estaremos viendo. La idea importante es generar nuevos aprendizajes, nuevos temas, abordar lo último que se tiene y con el objetivo de no solamente conocer, sino investigar. Gracias, y si hubiese alguna pregunta, bienvenido. Bien, muchísimas gracias, doctor, por esta excelente presentación que nos ha brindado el día de hoy. Muchísimas gracias, como usted lo ha mencionado, y recalco que es el doctor Paul Avelino, el docente principal de la segunda especialidad, que como he mencionado, tenemos las diversas promociones que ya están saliendo como especialistas. Y justamente el punto que ha recalcado la parte de investigación, ¿no? Dentro de nuestra malla curricular estamos contando con cursos dirigidos a la realización de esta tesis. Entonces, el objetivo es no solamente que terminen con la especialidad y se queden ahí, sino ya terminen y puedan hacer la presentación de su tesis y titularse, ¿no? Ese es el objetivo que queremos. ¿Ya? Bueno, como ya mencionaron, está este programa, esta especialidad dirigida solamente para profesionales tecnólogos médicos de laboratorio clínico y anatomía patológica. Bien, les voy a hablar un poco de la malla curricular. Dentro de este año de estudios que están formados por 3 ciclos, están aquí los cursos de especialización 1, 2 y 3. Este es el curso que justamente dirige el doctor Paul Avelino. También, como les mencioné, dentro de cada ciclo está un curso dirigido a la tesis, a la parte de investigación, como por ejemplo en el primer ciclo didáctica en ciencia de la salud, en el segundo ciclo está el laboratorio clínico basado en evidencia y finalmente en tercer ciclo está el curso de diseño de trabajo académico. Entonces, está dirigido esta especialización no solamente a enriquecernos en nuestro campo de hematología, sino también a ya culminar con una tesis, ¿no? Y se puedan titular. Este es un poco de la plana docente que se está presentando. Por supuesto, dentro de ella está el doctor Paul Avelino. Y bien, brevemente, para no alargarlo más, voy a darle pase a Milagros para que pueda hablar la parte de ventas, ¿no? La parte de los costos para que puedan los interesados participar en esta especialidad que inicia en el mes de mayo. Hola, muy buenas Bien, tardes. Milagros. Ok. Stephanie, ¿cómo está? Aquí estoy. Muchas gracias por el pase. Bien, muy buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Milagros Marchán, asesora comercial de la segunda especialidad de hematología de la Universidad Norbert Wiener. La presente es para hacer de su conocimiento que nos encontramos en convocatoria de admisión para iniciar clases el 6 de mayo. Este programa está dirigido a profesionales tecnólogos médicos en el área de terapia de laboratorio clínico y anatomía patológica. La segunda especialidad, como tal, tiene una duración de un año que se divide en 3 ciclos de estudio, con una duración de 4 meses cada ciclo de estudio. La modalidad de estudios es semipresencial aula híbrida, es decir, los cursos se desarrollan a través de plataforma virtual, con clases virtuales los días sábados de 3 a 8 de la noche y domingos de 8 a 6:30 de la tarde.
y únicamente tienen asistencia presencial a una asignatura por siglo, que se ubica en el módulo 2 de la carga lectiva del periodo. ¿Podrían, por favor, avanzar a la siguiente PPT, a la parte de inversión? La inversión de la especialidad consta de una inscripción de 300 soles, 3 matrículas de 300, una matrícula por cada inicio de siglo y 12 cuotas mensuales de 750 cada una. Cada cuota son 4 cuotas por siglo. Cabe recalcar que mantenemos un convenio con el Colegio Tecnólogo Médico del Perú que les brinda el 15% de descuento y aplica para las cuotas mensuales del programa, quedando la cuota con convenio en 638 soles. Asimismo, nuestros egresados de la Casa de Estudios cuentan con un 20% de descuento, siendo la cuota para ellos en 600 soles. Los requisitos, el principal requisito es que el profesional puede ser titulado en tecnología médica en laboratorio clínico, estar habilitado en el colegio profesional, copia de DNI, certificado de salud del MINSA, físico-mental, solicitud de admisión debidamente llenada y comprobante de inscripción de 300 soles para que puedan inscribirse, pasar una entrevista de admisión profesional para ser admitidos en el programa y luego ya matricularse. Posteriormente llevan un taller de inducción de nuestras plataformas técnicas para iniciar clases el 6 de mayo. Yo los invito a todos ustedes a formar parte de este programa de estudios. Quedo atenta para cualquier consulta, duda que tengan al respecto, para cualquier ampliación de información. Muchas gracias por la atención prestada. Buenas noches. Bien, por favor, todos los presentes pueden tomar nota de el contacto, la señorita Milagros Marchán, para las dudas que tengan. Está su número y su correo electrónico para que los pueda atender. Bien, con ello vamos por finalizado este webinar. Muchísimas gracias por la asistencia y la atención prestada. Buenas noches con todos. Gracias, muy buenas noches a todos. Un gusto verlos.